Muy bien, como les había dicho, hoy vamos a hablar un poquito sobre la conversión de los autómatas finitos no deterministas en autómatas finitos deterministas. Voy a empezar con un ejemplo sencillo, después voy a ir avanzando a otros un poco más complejos y así sucesivamente para que ustedes tengan varios ejemplos que puedan utilizar para poder repasar, ¿verdad? Vamos a empezar con uno simple. Vamos a empezar en este caso con un autómata de 3 estados. Vamos a trabajar en este caso las entradas que este tiene y las transiciones respectivas hacia los diferentes estados. Entonces aquí, como ustedes pueden visualizar, ahí tenemos prácticamente las transiciones. Estando en el estado Q0 con 0 y 1 se queda ahí, pero con 0 también avanza al estado Q1. Y el estado Q1 con 0 avanza al estado Q2. Vamos a definir que este es nuestro estado inicial y este Q2 es nuestro estado final. Ahí ya tenemos un ejercicio sencillo de 3 estados. Bueno, si ustedes evalúan este autómata, podemos considerarlo un autómata finito no determinista porque, por ejemplo, con una misma variable de entrada yo puedo ir a 2 estados. Y con el simple hecho de tener un estado que al ingresarle una variable de entrada me permita llegar a los 2, eso pues ya lo convierte en un autómata finito no determinista. A partir de este autómata, pues yo tengo que venir y lo primero que debo hacer es trabajar con la matriz de transiciones. Eso es muy importante, que nosotros tengamos eso en mente. Porque la matriz de transiciones nos va a permitir a nosotros, pues, establecer las posibles transiciones, valga la redundancia, que este va a tener. Y de ahí, pues nosotros ya podemos generar, en este caso, una nueva tabla de transiciones para poder hacer la conversión propiamente. Se van a dar cuenta ustedes que realmente es bien sencillo hacer la conversión, no es nada de otro mundo, ¿verdad? Solo permítanme un segundito. Voy a copiarles la imagen al archivo de Excel para que ustedes puedan observar. Muy bien, aquí ya tenemos nuestra imagen y en base a esto pues vamos a poder trabajar fácilmente acá. Bueno, entonces paso 1, vamos a venir y vamos a generar nuestra tabla de transiciones. Entonces aquí vamos a colocarle transiciones. Bueno, si ustedes ven pues tenemos el estado Q0, Q1 y Q2. Esos van a ser nuestros estados y tenemos como parte de nuestro alfabeto el 0 y el 1. Y ya con eso pues tenemos prácticamente establecida nuestra tabla de transiciones. Ahora pues solo queda venir y evaluar a qué estados este se puede movilizar. Por ejemplo, estando en el estado Q0, con la variable de entrada 0, yo puedo ir a 2 estados. Puedo quedarme en Q0 o puedo ir, en este caso, al estado Q1. Y con 1 me quedo en el estado Q0. Ahí ya tenemos las primeras transiciones. Estando en Q1 con 0, me muevo al estado Q2. Y con 1, pues no hago nada. Simplemente lo dejo en blanco. Y en Q2,
que es mi estado de aceptación, tanto con 0 como 1, no hago nada. Entonces estos se quedan en blanco prácticamente. Si quieren, nos vamos a poner unos guiones para representar esto. Y ahí tendríamos nuestra tabla de transiciones. Bien sencillo. Ya sabemos en este caso que nuestro conjunto de estados va a ser Q0, Q1, Q2. Nuestro alfabeto va a estar formado por 0 y 1. Y yo debo venir y generar una tabla nueva de transiciones. Entonces vamos a colocarla aquí. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Pues fíjense bien, siempre voy a utilizar el 0 y el 1 como parte de mi alfabeto. Y yo debo venir y evaluar en este caso las diferentes transiciones que se vayan generando a partir de nuestro estado inicial. Nuestro estado inicial en este caso es Q0. Aquí ya no lo definimos. Vamos a insertar una columna. Pero aquí vamos a definir que en este caso nuestro estado inicial es Q0 y nuestro estado de aceptación va a ser Q2. Entonces, para hacer o trabajar la nueva tabla de transiciones para ver a qué estados hace referencia de acuerdo a lo que tenemos en la tabla original, entonces vamos a iniciar siempre del estado que sea considerado como el inicial. En este caso, Q0. Q0 va a ser mi estado inicial. Entonces empiezo a evaluar. Q0, con variable de entrada 0, yo sé que se va a Q0 o Q1 y con 1 se va a Q0. Entonces prácticamente esto es lo mismo. Q0 y Q1. Y acá se queda en Q0. A partir de aquí inicio a evaluar las transiciones nuevas. Fíjense pues. Q0 como transición ya lo tengo establecido aquí. Q0. Este ya está establecido. Pero Q0 y Q1 como transición, tengo que venir, como es una transición nueva, debo evaluarlo. Entonces, este Q0 y Q1 lo evalúo como un procedimiento nuevo, digámoslo, una transición nueva. Ahí está. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Fíjense, pues, de esto, vamos a correr un poquito. Esta nueva transición debo evaluarla de acuerdo a los estados que la conforman. Por ejemplo, Q0 debo evaluarlo siempre con 0 y con 1 y después debo evaluar Q1 con 0 y con 1 y voy uniendo los resultados. Por ejemplo, evaluamos Q0 en primer lugar. Q0 sabemos que con 0 nos lleva al estado Q0 y Q1. Y el Q1, ahora evaluamos Q1. Q1 con 0 nos va a llevar a Q2. Por lo tanto, yo aquí debo agregar Q2 como una nueva transición. Ya evalué Q0 y Q1 con 0. Ahora debo evaluarlo con el 1. Q0 con 1 yo sé que me lleva a Q0. Pero Q1 con 1 no hace nada. Por lo tanto, aquí se queda como Q0. Entonces, poco a poco va tomando forma esto. Ahora, fíjense bien. Q0 ya lo he evaluado. Aquí está. Q0, Q1 y Q2 es una nueva transición o es un nuevo conjunto de elementos, entonces debo hacer la evaluación de esa transición. Entonces, esa nueva transición la debo evaluar acá. Y vuelvo a hacer el mismo procedimiento. Debo venir y evaluar cada uno de los estados y ver qué resultados o a qué transiciones nos llevan de acuerdo a las entradas 0 y 1. Entonces empezamos con Q0. Q0 con 0 nos lleva a Q0 y Q1. Los vuelvo a colocar. Q0 y Q1. Q1 con 0 me lleva a Q2. Entonces yo aquí agrego al Q2. Y Q2 con 0 pues no hace nada. Por lo tanto ya no agrego nada aquí y me quedo en ese estado, en esa transición. Y ahora evalúo con el 1. Q0 con 1 me lleva a Q0. Pero con por ejemplo, el estado Q1 y el estado Q2 con 1 no hacen nada, por lo tanto aquí se queda solo en Q0. Ahora evalúo las transiciones. Si ustedes ven esto,
prácticamente Q0 ya está evaluado como transición. Q0, Q1 y Q2 ya está evaluado como transición. El Q0 y Q1 ya está evaluado como transición. Ya no tengo ninguna nueva transición que evaluar de acuerdo a las uniones que van surgiendo. Por lo tanto, esta sería mi nueva tabla de transiciones. Y esa nueva tabla de transiciones resulta ser, en este caso, el autómata finito determinista resultante. Yo le puedo colocar una letra representativa a cada uno de estos. Por ejemplo, esto le puedo colocar a este B y a este C. Si yo quiero trabajar una nueva tabla en función de esos nuevos elementos, pues vengo yo, A, B y C, con variables de entrada 0 y 1, ¿verdad? Y así me reduzco un poco el trabajo también, y a la hora de ejemplificarlo gráficamente, pues me va a ayudar mucho. Por ejemplo, yo sé que Q0 está representado por la variable A. Entonces, y Q0 y Q1 está representado por la variable B. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Aquí para 0 con el estado A, yo tendría que moverme a B, que es el nuevo nombre para esa transición. Y aquí me quedaría en A. Para B, con 0 debería moverme al estado C y con 1 quedarme en A. Y estando en el estado C, me quedo en C con 0 y me voy a A con, en este caso, con 1. Y esta va a ser mi nueva tablita. Y esta tablita me va a servir para poder trabajar mi autómata. Entonces, este es mi autómata finito no determinista original. Y tengo que generar uno en función de esta nueva tabla. Bueno, ahora definamos el estado inicial y el estado final. El estado final, o el estado inicial, perdón, pues ya lo tenemos, es Q0 y Q0 está representado por A. Por lo tanto, este va a seguir siendo mi estado inicial. Y el estado final, debo buscar yo la transición o las transiciones que incluyan el estado considerado como final. Si ustedes ven, de estas tres de acá, el que incluye al estado final o de aceptación es el tercero. Por lo tanto, C lo puedo considerar como mi estado, en este caso, de aceptación. Entonces acá le voy a colocar un asterisco representando a este como nuestro estado de aceptación prácticamente. Y este de acá va a ser nuestro estado inicial. A partir de esta tablita, pues yo tengo que venir y generar mi autómata. Pero vamos a hacer una prueba primero. Este es mi autómata finito no determinista, ¿verdad? Entonces vamos a probarlo. Aquí tengo algunas cadenas de entrada. Vamos a ejecutar estas para ver cuáles son las aceptadas. La primera es rechazada y las otras dos son aceptadas. El 11011 es rechazado y los otros son aceptados. Estas mismas cadenas debería yo corroborarlas con nuestro nuevo autómata finito determinista. Entonces voy a venir yo, voy a crear en este caso un autómata finito determinista nuevo y generarlo en función de esta tabla. Vamos a buscar acá esta nueva pantalla. Bueno, que aquí está reducida, entonces podemos dibujar y utilizar la tabla de referencia. Entonces necesito 3 estados. Recuerden ustedes que podemos cambiarle los nombres o las etiquetas en este caso. Aquí va a estar B y aquí va a estar C. Muy bien. Trabajamos las transiciones. Por ejemplo, con 0 se va a B y con 1 se queda en A. Estando en el estado B, con 0 se va a C y con 1, en este caso, regresa a A. Y estando en C, con 0 se queda en C
y con 1 se regresa a la letra, o al estado A, perdón. Y aquí tendríamos, en este caso, nuestro autómata finito determinista. Lo que debemos verificar es que se cumpla, que no haya, en este caso, con una misma variable de entrada, dos estados a los cuales hacer referencia. Entonces, por ejemplo, A con 0 se va a B y con 1 se queda en A. Estamos bien. B con 1 se va a A y con 0 se va a C. Estamos bien. Con C me quedo con 0, me quedo en C y con 1 me voy a A. Por lo tanto, sí cumple que sea un autómata finito determinista. Solo nos falta definir nuestro estado inicial y nuestro estado final y hacer las comprobaciones respectivas en función de las cadenas que habíamos, en este caso, probado anteriormente. Y eso pues nos va a ayudar a verificar si realmente hicimos bien el proceso de conversión. Entonces vamos a ejecutar aquí un test, las mismas variables de entrada, las ejecutamos y de hecho nos coincide en cuanto a los resultados. La primera es rechazada y las otras dos son aceptadas. Y ahí tendríamos nuestro autómata finito no determinista convertido en un autómata finito determinista como tal. Entonces de esto surge esto que tenemos acá. Si se dan cuenta ustedes, ahí pues hacemos prácticamente la conversión, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien? Dice Ángel que hay que reducirlo todavía. Hacer un... Pues dependería realmente, Ángel, si hay momentos en los que se hace al hacer la conversión puede quedar en este caso un autómata finito determinista de muchos estados y eso pues podría, se le podría aplicar en este caso el proceso de minimización, ¿verdad? O buscar en este caso su mínimo equivalente, sí se puede. Es mentira, dice, no, no importa, pero a raíz de esas sus preguntas es correcto, en cierto sentido, sí se podría hacer todavía un proceso de minimización, pero como le digo, todo dependería del autómata finito determinista. Va a haber momentos en los que realmente no se va a poder reducir el autómata y eso dependerá del tipo de transiciones. Normalmente cuando se hace la minimización es cuando se encuentran muchas transiciones, en este caso repetidas dentro de los mismos estados del autómata, entonces eso facilita el proceso, pero vamos a encontrar momentos en los que no vamos a poder lograr encontrar un mínimo equivalente o la reducción a un mínimo equivalente pues es mínima como tal, pero son posibles situaciones que pueden darse, ¿verdad? Sí, realmente el proceso de minimización, si se dan cuenta ustedes, lleva un proceso más largo porque en este caso hay que trabajar como una especie de conjuntos y subconjuntos y así irlos subdividiendo hasta llegar a la mínima expresión posible. En cambio, la conversión como tal se trabaja en función de la tabla de transiciones o las transiciones del autómata. Este pues es un ejemplo pequeño, podríamos decirlo, pero que a la larga esto facilita también el entendimiento. Ahorita vamos a trabajar uno un poquito más extenso para que ustedes vayan viendo las variaciones que pueden existir. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Estamos bien? Bueno, si no hay preguntas, vamos a pasar a un segundo ejemplo, ¿sí? Entonces, veamos. Vamos a modificar esto para hacer el segundo ejemplo. Vamos a ver.
Voy a quitar esto. Esto está bien aquí. Vamos a agregar otro. Voy a agregar otro estado. Vamos a reducir un poco esto. Ahí. Entonces con 0 y 1 se quedan Q0. Con 1 va a Q1. Con 0 va a Q2. Aquí vamos a colocarle que con 0 y con 1 se vaya a Q3. Y en Q3 con 0 y con 1 se quede ahí. Listo. Este de acá ya no va a ser estado final, va a ser el Q3, el estado, perdón, aquí me equivoqué. Aquí va a ser final y este de acá va a ser estado inicial. Y ahí tenemos nuestro nuevo autómata finito no determinista. Entonces, si ustedes observan, pues ahora lo que hicimos fue aumentar un estado, pero resulta que ese estado nuevo puede venir y convertirse en un conjunto nuevo de transiciones. Solo vamos a copiar esa imagen y la vamos a pasar a Excel para que nos sirva de guía. Así no estoy cambiando entre pantallas y podemos explicar de mejor manera esto. Vamos a ir a Excel ahora. Y aquí tenemos nuestro nuevo diagrama. Entonces vamos a trabajar otra vez con la matriz de transiciones, o la tabla de transiciones. Entonces acá, si ustedes ven, tenemos nuestro conjunto de estados Q0, Q1, Q2, Q3, ¿verdad? Y tenemos en este caso nuestro alfabeto 0 y 1. Vamos a trabajar ahorita esta tabla de transiciones. Voy a cerrar sesión para abrir una nueva, si no se nos va a caer el tiempo y no voy a lograr terminar de explicarles, ¿parece? Entonces acá, por ejemplo, ya tenemos nuestra tabla de transiciones. Ahora ya solo es de venir y ver hacia dónde nos lleva de acuerdo a las variables de entrada. Q0, por ejemplo, voy a aumentar un poco esto. Ahí estamos, listo. Q0, por ejemplo, con 0 se queda en Q0. Y ustedes pueden observar ahí. Pero resulta que con 1 de entrada se queda tanto en Q0 como en Q1. Estando en Q1, con 0 se va a Q2 y con 1, en este caso, pues no hace nada. Estando en Q2, con 0 se va a Q3 y con 1 también se va a Q3. Y en Q3, tanto con 0 como 1, se queda en el mismo estado. Entonces ahí ya tenemos prácticamente nuestra tabla de transiciones. Voy a agregarle, en este caso, este va a ser nuestro estado inicial y Q3 va a ser nuestro estado de aceptación. Y ahí ya tenemos nuestra tabla de transiciones en función de ese autómata finito no determinista. Pero se van a dar cuenta ustedes que a diferencia del ejemplo anterior, el hecho de aumentar un estado va a influir considerablemente en la nueva tabla de transiciones. Bueno, denme un momento, voy a cerrar ahorita esta primera parte acá y